¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Pues nuevamente les damos la bienvenida a la clase de matemáticas. En esta ocasión vamos a platicar acerca de la recta numérica y de cómo podemos ubicar tanto números enteros como números fraccionarios y números decimales dentro de esta misma recta numérica. Así que pues vamos a iniciar. Recordemos primero que una recta numérica es una línea de puntos infinita que siempre va en una misma dirección y que a cada uno de estos puntos se le puede asignar el valor de un número real. Ok, bueno, estos valores pues pueden ser enteros, fraccionarios o decimales. Lo que tenemos aquí pues es una recta numérica y fíjense bien, a la derecha del 0 tenemos únicamente números enteros positivos y a la izquierda del 0 tenemos números negativos, siempre sobre la recta. Es importante, chicos, que entendamos que dentro de estos números también vamos a poder ubicar o vamos a poder localizar tanto números fraccionarios como números decimales. Bien, ¿cómo podemos ubicar los números en la recta numérica? Esto ya nos lo enseñaron, entonces ahorita solamente lo que vamos a hacer es recordar. Para empezar, lo primero que tenemos que hacer es trazar una línea recta que va a funcionar como nuestra recta numérica. Posteriormente, sobre esta recta numérica, se va a marcar un punto al que vamos a llamar 0 o punto origen. Y a partir de esta se va a dividir en segmentos, todos de la misma longitud. Cada uno de estos segmentos representa una unidad o un número. Es importante entender que este número 0 puede ubicarse al inicio, al centro o al final de nuestra recta numérica, dependiendo del tipo de números que se van a ubicar, ya sean positivos o negativos o incluso ambos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos la representación de estos tres tipos de rectas numéricas, Tenemos aquellas en las que el 0 se encuentra al inicio de nuestra recta numérica y a la derecha tenemos puros números positivos. A veces, cuando nos están pidiendo ubicar solamente números negativos en nuestra recta numérica, nos conviene más colocar nuestro 0 a la izquierda y poder ubicar todos los números a la izquierda que sean negativos, y de esta manera sería un poco más fácil ubicarlos. Cuando nos piden que ubiquemos tantos números positivos como números negativos sobre nuestra recta numérica, es conveniente utilizar una recta en la que coloquemos el 0 o el origen al centro para que podamos dividir segmentos tanto a la derecha como a la izquierda y podamos ubicar tanto números negativos como números positivos. Ok, una vez que tengo ya trazada mi recta numérica, solamente voy a ubicar los números que me piden. Por ejemplo, si me piden ubicar en la recta numérica los números 4, el número 4, por ejemplo, lo único que voy a hacer es observar mi número. En este caso, pues es un número positivo, ¿no? Entonces lo único que voy a hacer es ubicarme del lado derecho de mi recta numérica a partir del 0 y seleccionar en donde se encuentra el 4 y ubicarlo, ¿de acuerdo? Si me pidieran ubicar el número 13, de nuevo lo observo, me doy cuenta que es un número positivo, entonces voy a ubicarlo a la derecha de mi 0, voy a ver en dónde se encuentra o a localizar dónde se encuentra el número 13 y aquí es en donde voy a ubicarlo, sobre mi recta numérica.
¿de acuerdo? Si por el contrario me pidieran ubicar, por ejemplo, el número -4, en el momento en el que yo lo observe me doy cuenta que es un número negativo, ya que tiene un signo de menos al frente. Entonces esto me indica que yo lo tengo que ubicar a la izquierda de mi cero o a la izquierda de mi origen, de mi punto origen, en este caso donde se localizan los números negativos. Entonces ya a la izquierda voy a ubicar -1, -2, -3, -4 y aquí es a donde voy a localizar mi punto, que es -4. Otro ejemplo, me piden que ubique el número -7. Lo mismo, si me doy cuenta, este es un número negativo, entonces voy a ubicarlo a la izquierda de mi punto origen o de mi cero, que en este caso es en donde se localizan los números negativos, y busco -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, y aquí es a donde voy a ubicarlo, ¿de acuerdo? Supongamos que dentro de esta misma recta numérica me piden que ubique el número 7. Ok, si me doy cuenta también es igual al anterior, ¿no? Nada más que aquí la diferencia es que el primero tenía un signo negativo, este otro no lo tiene. No lo puedo ubicar del lado izquierdo porque del lado izquierdo del 0 voy a encontrar los números negativos. Del lado derecho es en donde voy a encontrar a los números positivos, que es el caso de esta cifra. Entonces ahora me voy a ir a la derecha de mi 0, porque es en donde localizo los positivos, recuerda. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí lo localizo. Entonces únicamente lo voy a seleccionar. Y así es como ubico mis números dentro de la recta numérica. Si se dan cuenta, la verdad es que es súper fácil. Ahora, ¿cómo voy a ubicar números fraccionarios en la recta numérica? Si recuerdan, al inicio yo les dije que se podían ubicar tanto números enteros como números fraccionarios como números decimales. Entonces, es muy fácil esto. La verdad es que ubicar fracciones sobre la recta numérica es bien fácil. Así de fácil como cuando estuvimos ubicando los números enteros. Es un poco más laborioso, sí, pero la verdad es que es muy fácil. Entonces, hay que observar nada más las fracciones, ¿de acuerdo? Vamos a, por ejemplo, a ocupar 3/4. El denominador siempre me va a indicar las partes en las que se va a dividir mi entero, ¿de acuerdo? Y el numerador me va a indicar cuántas partes de ese entero voy a tomar. Entonces, en una recta numérica, el denominador de la fracción me va a expresar en cuántas partes voy a dividir mi unidad o mi entero. Y el numerador me va a indicar en cuál de esos puntos se localiza el número en la recta numérica. De tal manera que, por ejemplo, yo tengo aquí mi fracción 3/4. Mi entero es este de aquí, ¿de acuerdo? Del 0 al 1 va a ser mi entero. Entonces, si tomo en cuenta lo que yo les dije anteriormente, este entero lo voy a dividir en ¿cuántas partes? En 4, ¿de acuerdo? Tengo 1, 2, 3, 4 partes. ¿Cómo deben de ser estas partes? Estos segmentos deben estar divididas en partes iguales. No puedo hacer aquí el 1, el 2, luego aquí el 3 y así. No. Tienen que medir la misma longitud, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo divida, yo tengo aquí 1/4, 2/4, 3/4 y 4/4, ¿de acuerdo? Aquí 1/4, 2/4, el tercer segmento va a ser 3/4 y el último va a ser 4/4. No se les olvide, cuando tengo
la misma cantidad en el numerador y en el denominador, quiere decir que yo ya llegué a la parte entera. Y entonces lo único que yo tengo que hacer, ya que dividí mis segmentos y que ubiqué cada una de las fracciones, lo único que tengo que hacer es ya nada más ubicarlo y rodearlo en este caso, ¿no? Entonces tengo 1/4, 2/4, 3/4, aquí está mi fracción y pues la ubico y la selecciono, ¿de acuerdo? Vamos a hacer este otro ejemplo. Tengo aquí 5/4. Pues ya dividí mi entero, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es ubicarla. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ya no me alcanza. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Cómo podría solucionar este problema? Bueno, cuando mi fracción es una fracción impropia, es decir, aquella en la que el numerador es mayor que el denominador, quiere decir que sobrepasa el entero, ¿no? Es mayor al entero. Entonces aquí lo único que tengo que hacer pues es bien fácil. Agarro el siguiente entero y repito la misma operación que hice aquí al inicio. ¿Cuál fue? Ok, el siguiente entero lo vuelvo a dividir en 4 partes iguales para ubicar las que siguen. No voy a poner aquí 1/4, 2/4, 3/4, no. Voy a seguir con el siguiente cuarto. Entonces aquí tengo 4/4. El que sigue es 5/4. El que sigue 6/4, 7/4. Y aquí mi segundo entero van a ser 8/4. ¿De acuerdo? A ver, 5/4, ¿ya lo puedo ubicar aquí? Sí. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 y en el siguiente voy a ubicar 5/4. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando me piden que ubique una fracción mixta sobre mi recta numérica? Pues igual si yo veo y digo, ay no, ya tengo aquí una recta numérica con 2 enteros, los cuales dividí en cuartos, pero no sé cómo ubicar una fracción mixta. Bien fácil, ustedes ya saben convertir una fracción mixta a una fracción común. Recordemos, ¿cómo la convierto de mixta a común? Multiplico mi denominador por mi número entero, en este caso es 4 por 1, 4. Ese resultado de la multiplicación le voy a sumar mi numerador. 4 por 1, 4 más 2 me va a dar 6. Y voy a pasar el mismo denominador. Entonces, lo que tengo como resultado son 6/4. ¿Ya lo puedo ubicar sobre mi recta numérica? Sí, ya lo puedo ubicar. Entonces son 6/4 que voy a buscar. 1/4, 2/4, 3/4. Aquí tengo 4/4, solo que es lo mismo un entero. 5/4 y aquí tengo 6/4. A veces me van a poner fracciones con el mismo denominador y alguna que otra que sea distinta, que tenga un denominador diferente. ¿Qué pasa? Recuerden, ¿qué hacemos cuando queremos igualar las fracciones? Recuerden que podemos buscar una fracción equivalente. Si aquí, por ejemplo, hubiera sido un 2, hubiera sido un 3, pues cambio mi fracción mixta a mi fracción común y luego busco una que sea equivalente para que yo pueda ubicarla, ¿de acuerdo? Pero en este caso pues fue facilito, ¿no? Y todas tenían cuartos, todas tenían como denominador los cuartos, entonces pues fue muy sencillo poder ubicarlas. Entonces, repasemos. Cuando yo tengo números fraccionarios, lo primero que tengo que hacer es dividir mi unidad o mi entero en las partes en las que me esté pidiendo mi denominador. Si me está pidiendo tercios, divido en 3. Si me está pidiendo cuartos, divido en 4. Si me está pidiendo quintos, divido en 5 partes iguales mi entero. Cuando tengo una fracción en la que el numerador es mayor que el denominador, quiere decir que yo me tengo que seguir al siguiente entero y dividirlo en el mismo número de partes que me está pidiendo mi denominador y ya nada más ubicar la fracción que me está pidiendo, ¿de acuerdo? Si por ejemplo se da el caso
en el que estuviéramos hablando de una fracción que por ejemplo fuera 9 cuartos o 10 cuartos, ya no le cabe a mi segundo entero, ¿no? ¿Están de acuerdo? Porque mi segundo entero llega hasta el 8 cuartos. Entonces tendría que tomar el siguiente entero, dividirlo en 4 partes iguales y ubicar la fracción que me esté pidiendo, ¿de acuerdo? Ok. Y cuando tenemos una fracción mixta, recuerden que lo que tenemos que hacer es convertirla a una fracción común, o en dado caso nada más ubicar y fijarme, bueno, aquí tengo un entero, ya tengo aquí un entero, me está pidiendo 2 cuartos, pues somos 1, 2, y aquí ya tengo ubicado de todos modos mis 6 cuartos, ¿de acuerdo? Vamos a seguir. Aquí tengo otro ejemplo, un quinto, y lo quiero ubicar sobre la recta numérica. Entonces, mi entero, que va del 0 al 1, lo voy a dividir en 5 partes iguales, ¿de acuerdo? De tal manera que cada segmento va a representar un quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos y 5 quintos. Entonces me pide que represente yo un quinto. Mi primer segmento es un quinto, ¿de acuerdo? Y entonces aquí es a donde voy a ubicar o voy a seleccionar la fracción que me está pidiendo. Un entero es igual a 5 quintos. Vamos a seguir. Ahora, ¿cómo voy a ubicar números decimales en la recta numérica? Vamos a pensar, ¿cómo ubicamos números decimales en la recta numérica? ¿Cómo le voy a hacer? Ya sé que cuando estoy hablando de números enteros, pues lo único que tengo que hacer es ubicar si son positivos o negativos, ¿no? Y ubicarlos. Ya sé que si son fraccionarios, pues tengo que dividir mi entero o mis enteros en las partes en las que me está pidiendo mi denominador. Pero cuando hablamos de números decimales, ¿cómo le vamos a hacer? Ah, pues muy fácil. Lo primero que tengo que hacer es dividir mi entero en 10 partes iguales. Cuando estamos hablando de números decimales, siempre vamos a dividir los enteros en 10 partes iguales. De tal manera que aquí, por ejemplo, del 0 al 1, que es el primer entero o es la primera unidad, va a haber 10 segmentos que van a representar un décimo, 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos, 5 décimos, 6, 7, 8, 9 y 10 décimos. Un entero siempre va a ser igual a 10 décimos, ¿de acuerdo? Entonces, si a mí, por ejemplo, me pidieran ubicar 5 décimos, vamos a recordar, lo primero que tengo que hacer entonces es dividir mi entero en 10 partes iguales, y luego lo único que voy a hacer ya nada más es ubicar el 5 décimos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 y aquí lo tengo, 5 décimos. Si por ejemplo a mí me pidieran ubicar el número 1.3 andes o un entero 3 décimos, pues yo ya me di cuenta que aquí ya pasé mi primer entero, ya este número no lo voy a poder ubicar aquí en este segmento ni en ninguno de estos pequeños segmentos. Entonces quiere decir que me voy a pasar al siguiente entero, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es dividir este segundo entero en 10 partes iguales, y en el tercer segmento pequeñito, es decir, en el número 3, es donde voy a ubicar mi 1.3 o un entero y 3 décimos. Supónganse que me piden ubicar el número 3.6 o 3 enteros 6 décimos. Este ya no lo voy a ubicar ni aquí, ni aquí, ni aquí.
me voy a ir a donde está el entero número 3 o el número 3 como tal. Voy a dividir en 10 partes iguales el siguiente segmento y voy a contar 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí es en donde voy a ubicar el 3.6. Aquí tengo el 1.3 y aquí tengo el 3.6, ¿de acuerdo? O un entero 3 décimos y aquí 3 enteros con 6 décimos. Si por ejemplo me pidieran ubicar el número 7 enteros con 2 décimos o 7.2, pues hago lo mismo, ¿no? Me voy a ubicar sobre mi recta numérica en el número 7, porque es el entero que ya estoy abarcando, y hago lo mismo. A ver, ¿qué hacía? Dividía el siguiente segmento en 10 partes iguales y entonces seleccionaba el segmento número 2, el que corresponde a los 2 décimos, y entonces tengo que aquí se ubica 7 enteros con 2 décimos. Y así con cada uno de los números decimales. Bien facilito igual, entonces vamos a recordar. Para ubicar números decimales en la recta numérica, lo único que tengo que hacer es dividir en 10 partes iguales mi entero y ubicar el decimal que me están pidiendo. Si sobrepasa el primer entero, o sea, es decir, que ya me pida 1, me pida 3, me pida 4, 5, 6, 7, pues entonces me ubico en el número entero en el que me está pidiendo, por en este caso 1, o en este caso 3, o en este caso 7, y los números decimales los voy a representar en el siguiente segmento. Divido en 10 y entonces selecciono nada más el que me está pidiendo. Aquí, por ejemplo, en el 1.3 me pide 3 décimos, entonces voy a ubicar la tercera rayita después del 1 y ese va a ser el 1.3. En el 3.6, después del 3, voy a dividir en 10 rayitas, en 10 décimos, y voy a seleccionar el segmento número 6, que es el que representa el 6 décimos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, si se dan cuenta, pues es muy fácil ubicar tanto números fraccionarios como números decimales sobre la recta numérica. Entonces ahora vamos a hacer este primer desafío, el desafío 23, que se llama sobre la recta. Para poder resolverlo, pues es necesario que tengan ustedes su libro a la mano. Entonces vamos a empezar. Dice así: en parejas ubican en las rectas numéricas los números que se indican. Ok, tengo inciso A, B, C, D, E, F, G y H. Y cada uno de los incisos tiene un número o un valor asignado. Tengo una recta numérica para 2 incisos, ¿de acuerdo? Acá hay otra recta numérica para 2 incisos y acá hay otra recta numérica para otros 2 y una última para 2 incisos más. Bueno, pues vamos a empezar con el inciso A y el inciso B. Tengo el inciso A, que representa un 1, y el inciso B, que es 2.5. Vale, pues entonces vamos a empezarle. Lo primero que tengo que hacer, chicos, es con su regla van a medir la distancia que hay del 0 al 2. Tenemos un 0, que es el punto origen, y tenemos el 2. Este 2 son 2 enteros. Entonces lo primero que tengo que hacer es buscar mi entero número 1. Voy a ubicarlo, entonces pues tengo de 0 a 6, la mitad va a ser 3. Y aquí en este 3 es en donde voy a ubicar el número 1. ¿Vale? Entonces ya tengo un entero, 2 enteros. ¿Qué quiere decir? Que cada 3 centímetros yo voy a ubicar un entero. De tal manera que después del 2 voy a medir 3 centímetros y aquí voy a ubicar mi entero número 3. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya lo tengo dividido en enteros. Bien, mi inciso A dice ubica el número 1, ya ubiqué el 1, ¿vale? Ahora el inciso B dice 2.5, es un número decimal.
es de lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior. ¿Qué tengo que hacer entonces? Ubicarme en el número 2 y el siguiente segmento dividirlo en 10 partes iguales. Cuando yo lo haga, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que es el que representa mi entero. Voy a ubicarme en el... Bueno, antes de eso recuerden, cada una de estas rayitas representa un décimo. Entonces, mi primera rayita va a ser 2.1. La segunda 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 y no digo 2.10, digo 3, ¿de acuerdo? Entonces me voy a ubicar en el 2.5, que sería el segmento número 5, 1, 2, 3, 4, 5, y aquí es a donde estaría ubicando mi inciso B, que es 2.5, ¿de acuerdo? Vamos con la siguiente recta. Me está diciendo que ubique un entero y que ubique un medio. Bueno, pues con mi regla nuevamente voy a medir del 0 al 3/4 y me voy a dar cuenta que mide 4.5. O sea, cada 4.5, cada del 0 al 3/4 tengo 4.5. Entonces yo tengo que dividir en partes iguales aquí, y cada centímetro y medio o cada 1.5 centímetros voy a ubicar un cuarto, ¿de acuerdo? Tengo aquí entonces tengo este otro, o sea, ¿qué fue lo que hice? 4.5 lo dividí entre 3 y me salió 1.5. Entonces aquí tengo 1.5, voy a ubicar mi primer cuarto. En el 3 voy a ubicar 2/4. Aquí ya tengo ubicado 3/4 y en el siguiente centímetro y medio voy a ubicar el siguiente cuarto, que es para que se forme mi entero. Recuerden, 4/4 es igual a un entero. Entonces mi primer segmento, 1/4. Segundo segmento, 2/4. El tercer segmento es 3/4 y el cuarto segmento es 4/4 o igual a un entero. ¿De acuerdo? Entonces ya lo tengo ubicado. Inciso C, aquí está, 4/4 o lo que es igual a un entero. Ahora me está pidiendo que ubique un medio. Sale, ¿y cómo ubico un medio? Sí, entonces ya aquí ya tengo yo cuartos. ¿Qué voy a hacer? Si se acuerdan, cuando estábamos platicando sobre la fracción mixta y que convirtiéramos a una fracción común, les decía yo que a veces los denominadores no iban a coincidir. Entonces lo que yo tenía que hacer era buscar una fracción equivalente. Y en este caso entonces tengo un medio y voy a buscar un número que multiplicado por 2 pues a lo mejor me acerque a los cuartos, ¿no? Y en este caso es 2. Cuando yo multiplique un medio por 2 me va a dar como resultado 2/4. Y entonces el inciso D, pues aquí está, 2/4. ¿De acuerdo? Bien, vamos a seguir con el siguiente inciso, el E y el F. Me está pidiendo que ubique un entero con 2/5. Tenemos aquí una fracción mixta y tenemos 1/5. Nuevamente voy a hacer lo mismo. Voy a tomar mi regla y voy a medir la distancia que hay de 0 a 3/5. Si se dan cuenta, tengo aquí 3/5 igual a 3 centímetros. Esta está sencillita, quiere decir que cada centímetro va a representar una quinta parte. Entonces, aquí en mi primer centímetro voy a marcar una, en el segundo centímetro voy a marcar otra, aquí otra, y cada centímetro me voy a ir ubicando, ¿de acuerdo? Entonces mi primer centímetro va a ser 1/5, el siguiente va a ser 2/5, el siguiente segmento son 3/5, el cuarto segmento van a ser
4 quintos, aquí tengo 5 quintos, 6 quintos, y si quieres ir a representar una más, pues tengo 7 quintos, y así sucesivamente me puedo ir, ¿de acuerdo? Hasta llegar, si quiero, al 10 quintos, que es mi segundo entero. Bueno, me pide que represente primero un entero, 2 quintos. Sale un entero, 2 quintos. Tengo una fracción mixta que debo de convertir a fracción común para poder representarla en la recta numérica. Entonces, ¿cómo le hacía? Acuérdense, multiplicaba el denominador por mi parte entera, 5 por 1, 5, le sumo los 2 de mi numerador, son 7, y entonces me da como resultado 7, paso el mismo denominador, quintos, y entonces ya lo puedo ubicar aquí. Aquí tengo mis 7 quintos, ¿de acuerdo? Y pues el inciso F está bien facilito, me está pidiendo un quinto, yo ya lo tengo aquí ubicado, entonces ya, nada más es de que lo rodee, ¿de acuerdo? 7 quintos y un quinto. Nuestra última recta me pide que yo ubique los números 5 décimos y 2 enteros. Entonces, pues ya lo van a hacer ustedes solitos, ¿de acuerdo? No se les olvide. Lo primero que voy a hacer es colocar mi regla para ver la distancia que hay desde el 0 hasta el 1.25, y después ya nada más lo divido dependiendo de los números que me estén pidiendo, ¿de acuerdo? Bien, chicos, el desafío 24, que se llama ¿Quién va adelante?, y el desafío 25, ¿dónde empieza?, son dos desafíos que vamos a ver la siguiente clase, ¿vale? Para que se los pueda explicar de manera más detenida y puedan entender mejor el tema. Es importante que el día de hoy y el día de mañana pues observen los programas de Aprende en Casa, en donde vamos a estar hablando, van a estar hablando sobre ubicar números en la recta numérica, y de esta manera a ustedes les ayude para que comprendan un poco más el tema, ¿vale? Entonces, pues hasta aquí quedaría el tema. Pues les deseamos mucho éxito en sus actividades, y pues nos estamos escuchando la siguiente clase para que podamos terminar o dar por concluido el tema de números decimales y fracciones sobre la recta. Cuídense mucho, chicos.